brazos y ellos también están por acá, bien concentrados en la alabanza. Y oran por los enfermos y van los chiquitos y también empiezan ahí a reprender, ¿verdad? Yo en una ocasión que estaban orando por una hermana, vi a su pequeñita como de 4 años, todavía con su hablar muy limitado, y oraban por ella y reprendiendo porque era un cáncer muy severo, muy agresivo, pero ella en su lenguaje muy mocho decía: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Y a mí eso me causaba mucha ternura. Entonces, pero ¿por qué lo decía la nena? Pues seguramente que no alcanzaba a dimensionar su razonamiento todavía por qué clamaban la sangre de Cristo. Pero como ya en la iglesia, que muchos hermanos así, pura unción, clamaban la sangre de Cristo, pues ella también clamaba la sangre de Cristo, ¿verdad? La hermana lamentablemente para sus hijos partió a la presencia del Señor, aunque para ella fue un gozo, ¿verdad? Seguramente que hoy está en la presencia del Señor gozándose, pero su pequeñita se quedó con eso en su corazón de clamar y de clamar, porque son imitadores. Entonces es algo muy hermoso, porque la palabra de Dios que acabamos de leer dice que seamos imitadores de Dios. Y ya no somos unos niños, ¿verdad? Ya estamos plenamente conscientes de nuestros actos. Que algunos se hagan los loquitos, pues eso es otra historia, pero somos conscientes de nuestros actos, ¿verdad? Entonces vamos a aprender un poco acerca de los atributos de Dios, los atributos comunicables, porque es ahí donde nos parecemos a papá. ¿Te has preguntado en qué me parezco a Dios? Porque somos hechos a su imagen y semejanza, y esto nos lo repiten hasta el cansancio. Nosotros nos los hemos repetido hasta el cansancio, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Incluso las personas que no han leído la palabra de Dios, que no se han dado a la profundidad del estudio de la palabra, saben que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿cuál semejanza? ¿Y cuál imagen? Porque Dios es espíritu, ¿verdad? Un poco de profundidad teológica. Dios es espíritu, pero nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces vamos a ver un poco toda esta situación. ¿En qué nos parecemos a Dios? Dios tiene atributos, dentro de los cuales algunos que se llaman incomunicables son aquellos que solo son de Él. Por ejemplo, la eternidad. Él es eterno y nadie más, solo Dios es eterno, es incomunicable, porque no se posee este atributo en ningún otro ser. Pero hay otros que son comunicables. Yo creo que sí entendemos un poquito el término, ¿verdad? Comunicables. A ver, ¿quiénes son comunicables? ¿Verdad? Dicen, no, ¿quién sabe? Pero cuando nos gusta transmitir, ¿no? Eso un poquito tiene que ver con la comunicación. Entonces, los atributos comunicables de Dios son aquellos que Él posee como Dios, pero que nos transmitió un poco de esa naturaleza divina de Él, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces es ahí donde empieza lo interesante, porque algunos de esos rasgos los tienes tú y los tengo yo. Y entonces sí podemos decir, ¿verdad? Somos parecidos a papá. Aparte de que si te pareces a tu padre terrenal o no te pareces, no lo sé, ¿verdad? Pero cada uno heredó ciertos rasgos característicos que les definen. Aunque algunos piensan que como no se parecen, pues son adoptados. ¿No les ha tocado? Esa es la de toda la familia, ¿verdad? Todos los hermanos se la aplican. Tú eres el adoptado. ¿A quién le dijeron alguna vez? A mí me dijeron de niña, ¿verdad? Tú eres la adoptada. Y pues era para hacernos enojar, ¿no? Pero bueno, nosotros ahora, en el camino del Señor, sí tenemos parecido a papá. Entonces, hay algunos, dijimos, atributos comunicables, dentro de los cuales hay atributos intelectuales, que son, tengo aquí una lista pequeña, que son conocimiento, sabiduría, veracidad y fidelidad. Esos son atributos intelectuales. Hay otros atributos comunicables que son morales. Por ejemplo,
la bondad, el amor, la gracia, la paciencia, la santidad, la justicia, la compasión o misericordia. Esos son morales. Y hay otros atributos comunicables que son de soberanía. Por ejemplo, la voluntad y el poder. Estos rasgos de la divinidad del Señor nos pasó un poquito a nosotros. ¿Quién? A ver, levante la mano, ¿quién se considera bondadoso? No me asusten, ¿verdad? No tengan timidez, hay bondad. ¿Alguna vez has bendecido a alguien nada más porque sí, aunque no se lo mereciera? ¿Verdad? Eres bondadoso. ¿Alguna vez te has propuesto bajar de peso? Porque tienes voluntad, ¿verdad? Bueno, que hayas fallado eso es otra cosa, pero has querido, ¿verdad? ¿Y quién se considera sabio o sabia? Pues yo levanto mis dos manos en el Señor, porque somos hijos de Dios, porque cuando el Señor sopló aliento de vida en esa creación perfecta, ¿verdad? Que el Señor nos hizo con sus manos, allá Adán y Eva. Bueno, Adán, ¿verdad? Lo formó del polvo de la tierra con sus manos y entonces sopló en él, ¿verdad? Y luego hizo a Eva de Adán y también sopló en su nariz, ¿verdad? Y ese aliento de Dios traía su esencia. Y entonces cuando nosotros fuimos creados, el Señor nos pasó estos atributos. Entonces les decía, pues ¿qué somos entonces? Pues somos, ¿qué? Los acabo de decir, ¿verdad? Tenemos conocimiento, tenemos sabiduría, somos veraces, o sea, somos capaces de decir la verdad, somos fieles, podemos mostrar amor, bondad, gracia, podemos mostrar paciencia, podemos ser santos, podemos ser justos, podemos ser compasivos, tenemos voluntad y tenemos poder. Que alguno no lo ejerza o que no lo ejerza en su máxima capacidad, bueno, pues eso ya es asunto de cada quien, pero somos parecidos a papá. Entonces cada que te veas en el espejo, dile: Señor, si es cierto, me parezco a ti, ¿verdad? Y esto es algo maravilloso. Entonces, en este parecido que tenemos en el Señor nos dice: sean imitadores de Dios, como hijos, no como payaso, no como imitador, no como extraño, como hijo. Les decía al principio, ¿cuántos se parecen a sus padres? ¿Verdad? Yo he descubierto muchos rasgos de mi madre, que principalmente las mujeres, aunque también los varones, ¿verdad? Pero tenemos muchos rasgos así como muy parecidos a mi madre, entre ellos el carácter, ¿verdad? Todas somos así como medio, ¿cómo se puede decir? Con autoridad, ¿verdad? Como que tenemos un poquito de más de autoridad. ¿Quiénes han descubierto estos atributos? Pues el Señor nos ha dado autoridad, pero algunos nos pasamos, ¿eh? Como que juntamos de más autoridad. Pero también he descubierto que mi mamá es una mujer fiel. Yo creo que cuando se convierta va a ser muy fiel al Señor. Pero ella es fiel. Ella así va con un puestecito y ahí va siempre. Usa unos zapatitos y esos ya tiene mi mamá muchos años y ese modelo sigue usando, ¿no? ¿Cuántas tienen como 10 pares de zapatos iguales? Y se van a comprar otro par y muy parecido, ¿no? Porque son fieles. Y yo he descubierto muchos rasgos característicos de mis padres. Entonces, cuando tú te vienes al Señor, te conviertes a Cristo, esa vieja naturaleza se muere. Y entonces deben empezar a fluir los genes del Señor, deben empezar a fluir ese parecido a papá, ¿verdad? Que no te diga el diablo lo contrario. Vamos a ver algunos atributos, vamos a profundizar un poquito qué les parece en este parecido que tenemos a papá. Solo vamos a ver 4 atributos que son los más importantes. Todos son importantes, todos son importantes, pero solo vamos a ver estos 4. El primero es la sabiduría. La sabiduría.
Es muy necesario que estas características las dejemos fluir, porque el parecido que tengamos a papá nos va a hacer que seamos una gran bendición y que nos libremos de un montón de problemas en los que solitos luego nos metemos por falta de sabiduría, ¿verdad? En ocasiones el diablo nos oferta tantas tentaciones, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones es solo que le damos rienda suelta a esa naturaleza indómita que cada uno tenemos, porque no lo queremos sujetar, porque no nos gusta sujetarlo, porque nos aferramos a decir, es que yo así soy, ¿verdad? Me parezco a mi padre. Pero hoy vamos a elegir a qué padre te quieres parecer más, ¿verdad? Entonces la sabiduría es en el Señor, es su inteligencia, aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. O sea, la sabiduría de Dios lo glorifica a Él. Y entonces, es ese conocimiento aplicado. ¿Te has puesto a observar la naturaleza? Es más, ¿te has puesto a observarte a ti? Yo escucho a los médicos, a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con la salud y la ciencia. Y cuando están explicando sobre el funcionamiento del ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo neurológico, yo digo, wow, el Señor realmente es sabio, perfecto, porque cada parte de nuestro cerebro funciona a la perfección. Cada parte de nuestro ser está diseñado de una manera tan profunda, tan exacta, tan armoniosa, que funcionamos de una manera perfecta. Yo creo que te has de acordar allá en la primaria, porque esto en mis años lo enseñaban en la primaria, la función del ojo, ¿verdad? Que el ojo percibe la imagen de cabeza. Entonces llega la imagen a tu cerebro y el cerebro la voltea, ¿verdad? Y entonces ahí en el cerebro ya se procesa la imagen como la vemos. Eso es algo tan perfecto de Dios. Entonces la sabiduría es esa inteligencia del Señor, esa perfección de Dios que lo usa para su gloria. Entonces, la sabiduría el Señor nos las compartió, porque seguramente pensó en ti y pensó en mí, ¿verdad? Yo digo, el Señor ha de haber pensado de mí, ay, esa pobre Sara va a tener una vida desastrosa, mejor le pongo un poquito de sabiduría. Si no, quién sabe dónde va a acabar, ¿verdad? Y entonces el Señor nada más que se pasó y me puso un poquito de más, ¿verdad? Y entonces el Señor me puso sabiduría y te puso sabiduría dentro de todos los errores que cometiste en la vida, porque todos cometemos errores. ¿Cuáles son los aciertos que cometiste y por los cuales dices, ay Señor, wow, si no hubiera sido por esto no sé dónde estuviera, ¿verdad? Has cometido grandes aciertos. Vamos a ver el libro de los Romanos capítulo 11 verso 33 y vamos a ver algo muy interesante de parte de Dios, ¿verdad? El Señor nos hizo realmente sabios. ¿Qué dice aquí en la pantalla? Gracias. Entonces, la sabiduría y la ciencia de Dios tiene riquezas que son profundas. Sus juicios y sus caminos nadie los puede conocer. Por eso cuando Job estaba ahí en su razonamiento y el Señor le contestó a Job, porque Job estaba quéjese y quéjese y quéjese, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, a ver Job, ya que has estado analizando y te gusta conocer, a ver, siéntate y vamos a platicar. ¿Dónde estabas tú, Job? Cuando yo dibujé en la nada el círculo de la tierra. A ver, tú dime, Job, ya que sabes tanto, ¿dónde guardo yo el viento? ¿Dónde están las nubes? A ver, dime el nombre de las estrellas. Dime por dónde sale la osa mayor con sus osesnos.
¿verdad? Y entonces Job se queda pensando y cita eso que nos encanta, ¿verdad? Y Job se humilla ante el Señor y le dice: Señor, perdóname, porque yo hablé sin saber. Yo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Qué maravillosa palabra, tan reflexiva, llena de humildad, porque cuando te veas al espejo y cuando mires tu vida, no mires los errores que has cometido, mira los aciertos, porque si no hubiera sido por la sabiduría que Dios puso en tu corazón, fuera regada tras regada, tras regada, tras regada. Pero cuando vengas a la presencia del Señor, dile: gracias, porque pusiste en mí sabiduría y ahora estoy aquí en tu casa. Es la decisión más sabia que pudiste haber tomado, regresar a la casa de papá, ¿verdad? Para que vieras su parecido con él. Vamos a ver Santiago capítulo 3 verso 17 y capítulo 1 verso 5, igual del libro de Santiago. ¿Qué dice? 3:17 de Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es la sabiduría de Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos parecido a papá. Esa parte de su sabiduría infinita, su gran sabiduría que diseñó todo el universo con una sincronía perfecta, ese Señor puso de esa sabiduría en ti y en mí. Porque esa sabiduría es pura, pacífica, amable, buena, misericordiosa, que nos ayuda, nos da la capacidad para dar buenos frutos. No tiene incertidumbre, no tiene hipocresía. Así que, mi amado hermano, cuando alguien te diga que en la iglesia son una bola de hipócritas, no lo creas, porque la sabiduría de Dios nos tiene aquí, te tiene a ti y me tiene a mí. Algunos venimos antes al camino que otros, pero estamos aquí por una decisión sabia. Y entonces, cuando venga esa incertidumbre, porque tenemos solo una porción de la sabiduría de Dios, no somos sabios infinitos perfectos como Él. La sabiduría absoluta le pertenece a Él. Él es la sabiduría, pero esa partecita nos la dio, nos dio una pasada de su sabiduría. Así que no aceptes cuando alguien diga: es que son una bola de hipócritas. No, recházalo. No hay iglesia hipócrita. A lo mejor hay iglesia tibia, pero no hipócrita. ¿Verdad? Qué contrariedad. Pero esos son problemas del corazón, ¿verdad? Pero el Señor puso de esa sabiduría en nosotros. El verso 1:5, capítulo 1, verso 5, del mismo libro de Santiago, ¿qué nos dice? Si alguien lo encuentra antes que la pantalla, ya nos ganó. ¿Qué dice? Y si algún tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, si a ti y a mí nos hace falta un poco de sabiduría, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Pura, amable, bondadosa, sin incertidumbre, sin hipocresía, llena de buenos frutos. Si te falta algo de eso, si te falta un poquito de buenos frutos, si te falta un poquito de ¿cómo le podremos decir? De firmeza, si te falta un poquito de pureza, si te falta un poquito de ¿qué más? Dijimos, de lo que dijimos, para no ponernos en aprietos, pues dile: Señor, a mí me hace falta un poquito, ligeramente. Porque la principal decisión más sabia que pudimos tener en la vida es estar en sus caminos. Y aquí estamos, ¿verdad? Así que pídele al Señor. Si andas ahí de iracundo, revoltoso, así dile: Señor, esto no es de tu naturaleza, no lo quiero, porque esto no es sabio. Porque un día, ¿verdad? Siempre decimos los mexicanos dicharacheros:
Siempre hay un roto para un descosido, ¿ah? Así que no le juguemos al vivo, porque un día por andar ahí haciéndonos los chistosos, te vas a topar con un chistoso y medio, ¿verdad? Y entonces te va a ir más mal. Entonces mejor la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es pacífica. Entonces, si alguno de nosotros tiene la falta de sabiduría, de esa sabiduría de Dios, es tiempo de doblar las rodillas y decirle: Señor, yo me quiero parecer más a ti, tengo tus genes. Amén. Vamos al siguiente atributo: fidelidad. La fidelidad es la virtud de la cual siempre tiene presente su pacto y cumple todas sus promesas. En el Hijo de Dios es una característica de servir a un Dios, de alguno que es leal y por lo tanto es confiable y que es honesto y respetable. Entonces, ¿qué es la fidelidad? Esa virtud de tener siempre presente su pacto y cumplir sus promesas. Vamos a ver qué dice Números 23:19, por favor. Y segundo libro a Timoteo, capítulo 2, verso 13. La fidelidad es esa característica que también el Señor nos transmitió. Es un atributo comunicable de Dios. Es un aspecto de Dios que también nosotros lo podemos poseer, no en su absoluta perfección, pero sí poseemos porque el Señor nos dio ese atributo. ¿Qué dice? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Así que no nos quede la menor duda, el Señor es fiel. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen ese atributo comunicable: somos fieles. Levanten la mano los fieles. ¿Ah? Bueno, ya estamos menos tímidos, gracias a Dios. Segunda a Timoteo capítulo 2 verso 13, ¿qué dice? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que el Señor sabe que de repente podemos dejarnos de parecer a Él. Aunque si no los proponemos, sí podemos, porque eso es algo de su naturaleza que nos transmitió. Entonces no pongamos nosotros excusas, ¿verdad? Es que no puedo, Señor, porque me gana la voluntad, o estoy muy acostumbrado, o lo que sea. No, somos parecidos a Él. Sí podemos, ¿verdad? Así que no pongamos esa excusa. ¿Podemos ser fieles? Claro que sí. ¿Qué dice Josué 24:15? El libro de Josué. Y la vida de Josué también nos inspira muchas veces, ¿verdad? Porque él es un hombre que fue fiel al Señor. ¿Qué dice? Soy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué poderosa declaración de fidelidad. ¿Y lo cumplió Josué? Sí, al pie de la letra, ¿verdad? Aún cuando la adversidad estaba frente a él, aún cuando las cosas de manera natural, a los ojos naturales, eran muy grandes, muy dificultosas para dejarlos avanzar, aún así él dijo: no importa, si medio mundo se da por vencido, yo no lo haré. Si medio mundo quiere retroceder, que retroceda. Si ya no les agrada el camino del Señor, que no les agrade. Porque esto es algo que nos puede pasar a todos, que la mala actitud de los demás nos desanime. A lo mejor nosotros no tenemos mala actitud, pero cuando nos sentimos solos y sentimos que estamos caminando solos, que la carga es demasiado, que hay demasiado en contra, podemos en ese momento flaquear. Pero es exactamente ese el momento en que debemos sacar los genes, ¿verdad? De la fidelidad. Señor, tengo tus genes. Así que, como dijo Josué, tú te pones en primer plano, ¿eh? Yo
y mi casa serviremos a Jehová. Vamos al tercer atributo, que es la santidad. Y bueno, la santidad es algo que constantemente nos repetimos algunas ocasiones de manera muy religiosa, porque no comprendemos muy bien la terminología o el concepto, pero vamos a comprender un poquito qué es la santidad. Y hay una doble idea bíblica de santidad, y número uno es que infinitamente majestuoso y absolutamente distinto a sus criaturas. Eso es la santidad de Dios. Ese es el primer aspecto, ¿verdad? Que dijimos, infinitamente majestuoso y absolutamente distinto a sus criaturas. Y el segundo aspecto es la de la separación absoluta de lo profano, imponente e infinita pureza, belleza y perfección. Esa es la santidad de Dios, ¿verdad? Absolutamente separado de lo profano, imponente e infinita belleza, pureza y perfección. Pero ese atributo también lo compartió con nosotros. De lo contrario, el Señor no nos hubiera demandado. Nosotros leemos en la palabra de Dios: sean santos porque yo, Jehová, soy santo. Nos lo pide porque lo podemos dar, porque ese parecido lo tenemos, nos lo transmitió. Cuando ese soplo de aliento de vida, somos hechos a su imagen y semejanza. ¿Qué dice Isaías 57:15, por favor? ¿Qué dice? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, Él habita el corazón de los quebrantados, porque Él es santo. Entonces, ¿quién es hijo del Señor aquí? ¿Verdad? Entonces, ¿quién habita en ti? El santo, el santo, el que es infinitamente puro, el que es majestuosamente, ¿qué dijimos? Perfecto y bello, ¿verdad? Entonces Él habita en ti, por lo tanto sí puede ser santo, no en la magnitud divina en la que Él lo es, pero sí podemos apartarnos de lo profano, sí podemos mostrar la belleza, sí podemos inclinarnos a la perfección, porque el santo habita en nosotros. Cuando tenemos un espíritu quebrantado, porque Él habita allá en la majestuosidad, pero también entre los que son quebrantados de espíritu. Así que ese atributo de perfección, de santidad, sí lo podemos aflorar, sí lo podemos manifestar. No digamos, eso no te lo vengo manejando. ¿Ah? ¿Que eres santo? No, mi hermano, pues eso no te lo vengo manejando. No, sí se puede, claro que se puede, ¿verdad? Esas son partes cuando te esté venciendo la tentación, en vez de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues dile al diablo, eso no te lo vengo manejando. Mejor, yo soy santo porque mi Padre es santo, porque me dio esa capacidad para ser santo. Amén. Y vamos a ver la justicia. La justicia. ¿Qué es la justicia? Pues que siempre actúa con rectitud. La idea fundamental de la justicia es la de la estricta adición a la ley. Y vaya que ese atributo nos hace falta aquí en la tierra, y en nuestro trato con nuestros semejantes, y en nuestro amado país, ¿verdad? Tenemos lamentablemente una herencia histórica de corrupción en nuestro país,
te van a parar ahí las patrullas y ya sabes que si no traes una placa o alguna falta, ¿qué es lo primero que piensas? Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer para pagar la multa? ¿Piensas en eso? No, ¿verdad? Ay, Señor, dame para darle. Y vas con el oficial y, ay, oficial, pues ayúdeme. ¿Y qué te dice el oficial? A ver, los que manejan. Pues, ¿cómo quieres que te ayude, amigo? Y entonces, ay, pues es que fíjese que nomás tengo esta ayuda. Y bueno, esas ayudas, ¿verdad? Entonces, la justicia es ese apego a la ley, es actuar con rectitud, es tener el justo valor y precio. Y ese atributo sí lo podemos tener, sí se puede, porque además es necesario. Nuestro amado país tiene un problema muy serio de corrupción. Está entre los países más corruptos del mundo. Pero aquí, en este país, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? ¿Cuántos redimidos sabemos aquí? Levantemos las dos manos, ¿verdad? Porque el Señor 2 o 3 o 4 veces, sabrá Dios cuántas veces nos ha redimido, porque sí que necesitamos milagros de vez en cuando, ¿verdad? Pero el Señor nos dio esa capacidad de parecernos a Él. ¿Qué dice el Salmo 11:7? Dice, porque Jehová es justo, ¿y qué? Y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Qué cosa tan bella, ¿no? Qué cosa tan hermosa, inspiradora. Si han leído la historia de el Éxodo, ¿verdad? Que no nada más está en Éxodo. Pero en algunas ocasiones el pueblo de Israel, cuando estaba así bien iracundo, como ellos, ¿no? Estaban tan enojados porque ya no tenían carne, que los pepinos, que los puerros, que la carne, que quién sabe qué tanto, ¿no? Y entonces estaban tan enojados con Moisés que lo querían apedrear, ¿no? Yo no sé si sabes el chisme, pero lo querían apedrear. Y entonces el Señor en un par de ocasiones le dijo, a ver, Moisés, hazte a un lado, porque con estos me quito la chancla, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer el Señor? ¿Verdad? Digo, quítate, ahorita estos me los echo, ahorita qué pollo rostizado ni qué pollo rostizado, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? No se sabe en el chisme completo, ¿verdad? Los defendió y le dijo, Señor, no, dice la palabra que en más de un par de ocasiones Moisés corrió y agarró a Aarón y órale, Aarón, vamos a interceder por el pueblo, tráete el incensario y vamos a interceder. Y dice que rostro a tierra se inclinó ante el Señor y le dijo, no, Señor, perdónalos, porque su rebeldía está en ignorancia. ¿Cómo van a decir las demás naciones que sacaste a un pueblo rebelde y que no lo pudiste domar, Señor? Qué grande justicia, qué grande amor, qué parecido a papá el de Moisés, ¿verdad? Yo no sé, alguno que otro de un carácter así medio, ¿cómo le podemos llamar? Para que no se oiga iracundo. O sea, un carácter así medio, ¿verdad? ¿Cómo? Medio explosivo. ¿Cuántos de aquí hubiéramos dicho, ay, sí, Señor, órale, te traigo la gasolina, te presto mis cerillos? Pero Moisés no, dijo, no, Señor, perdónalos. Entonces, el parecido al Señor es necesario porque el Señor ama a los justos. El Señor ama la justicia. Entonces,
es necesario que caminemos en esa actitud, ¿verdad? Es necesario. ¿Te ha tocado en alguna ocasión así que tú recuerdes, ay Señor, en esta ocasión fui injusto? No estuvo bien lo que dije, no estuvo bien lo que hice, ¿verdad? Hoy es muy común tener actos injustos, pero mejor no los saques a la luz, ¿verdad? Génesis 18:25, ¿qué dice? Génesis 18:25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Les decía Moisés apelando a la justicia de Dios, ¿verdad? Y vamos a leer por último primer libro de Juan, capítulo 3, verso 10. Primer libro de Juan 3:10. ¿Qué dice? Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, si no se es de Dios, ¿de quién es? Mejor no le preguntamos, ¿eh? Para no meternos en problemas, pero es necesario que permitamos que fluyan esos genes divinos que cada uno de nosotros tenemos, porque el Señor nos ama profundamente. Y no se diga de su voluntad y su poder. Todos tenemos la capacidad de elegir, todos, absolutamente todos los seres humanos. Sí podemos si queremos, no digamos no puedo. Es mejor decir no quiero, ¿verdad? Cuando se trata de glorificar al Señor, cuando se trata de servirle, cuando se trata de decir no a la tentación, cuando se trata de ser fieles o sabios o santos o justos, es bueno elegir porque tenemos esa capacidad. Y no se diga del poder, sobre todo en este tiempo de la gracia, ¿verdad? Dijo el Señor Jesús: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, porque les dará poder. ¿Les dará qué cosa? Poder. ¿Y qué es el poder? Es la capacidad de hacer lo que quieres hacer. Y eso sí lo hemos ejecutado muchas ocasiones, a veces no siempre para lo espiritual. Si han conocido gente que es voluntariosa, que dice yo quiero hacer esto y lo hace, ¿verdad? O las mamás somos más así como más expertas en este tema, no porque seamos voluntariosas, ¿verdad? Somos bien espirituales, pero la mayoría hemos tenido hijos que uno les dice que no y ellos lo hacen porque lo hacen. Entonces tienen la capacidad, ese atributo de parte de Dios de tener poder, ¿verdad? Así que es necesario sacar esos genes divinos que tenemos por ahí escondiditos. Ahora, ¿cómo puedo parecerme más a mi Padre eterno? ¿Cómo le puedo hacer? Porque ¿cuántos se quieren parecer más a papá? ¿Verdad? Amén. Primero, pues debes desearlo. Si no quieres, pues no se va a dar, porque a fuerzas, nada, ¿verdad? Necesitas desearlo, necesitas querer ser como papá. Acto seguido, pues con la presencia del Espíritu Santo. El Señor no es malo, no es injusto, no va a demandar de nosotros algo que no podemos hacer. Sí lo podemos hacer, entonces Él mismo nos capacita para podernos parecer a Él. ¿Qué dice Gálatas 1:22? Que también creo que no lo sabemos de memoria, pero mejor lo recordamos. Ah, caray. ¿Por qué me lo cambiaste? ¿Qué? ¿Eh? El fruto del Espíritu, ¿cuál es? Que por ahí anda en Gálatas.
Gracias. El fruto del Espíritu. Entonces tú tienes al Espíritu Santo desde el momento en que hiciste esa declaración de fe, cuando dijiste: Señor, perdóname, te recibo como mi único y suficiente Salvador, ahora eres mi Señor y soberano. Y entonces a partir de ahí naciste de nuevo, te dio su Espíritu Santo, y entonces comienza el Espíritu Santo a fluir en tu vida, y ese carácter te da la capacidad y te va puliendo para que te parezcas al Padre Celestial, ¿verdad? Y en tercera instancia, ¿cómo más podemos parecernos al Señor? Pues también alimentándonos de su palabra. Segunda a Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Entonces, primero, asegúrate de tener al Espíritu Santo. Y en acto seguido, aliméntate de la palabra. Segunda Timoteo 3, 16 y 17. Gracias. Y el siguiente versículo dice: mira nada más, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces, la escritura, que es inspirada por Dios, te es de utilidad. Cuando vayas a la palabra, vas a ser enseñado, vas a ser redarguido, vas a ser corregido y vas a ser instruido en la justicia. ¿Por qué? Porque necesitas ser perfecto, necesitas parecerte al Padre. Oye, hay un montón de locuras que están pasando. El Señor viene, ¿verdad? El apóstol Juan, ahí en Apocalipsis, escribió en cada mensaje a la iglesia, a las iglesias, y dijo: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces, en este tiempo tan turbulento, tan confuso, tan lleno de información, mucha de ella que no sirve, en este tiempo el Espíritu le está hablando a la iglesia. Pero ¿quiénes van a escuchar su voz? Los que son parecidos a papá, los que son justos, los que son fieles, los que son santos, los que ejercitan su voluntad a los pies de Cristo, los que, ¿qué más? ¿Qué más dijimos? Los que ejercitan su poder, ¿verdad? Y todos los atributos comunicables del Señor. Entonces, cada que vengamos a los pies del Señor en oración, tenemos que decirle: papi, como si hubieras llegado a casa, ¿verdad? Toma eso en consideración. A ver, de los que somos padres y abuelos, ¿a cuántos no les da gusto que sus hijos vengan? ¿Cuántas mamitas que preparan su comida para cuando llegan los hijos de visita y no llegan? ¿Y cómo se sienten? No están que se mueren de gusto o de felicidad. Se entristece su corazón, ¿verdad? Aunque comprenden que el hijo tiene o la hija tiene sus propias actividades y su propio itinerario, esperan con gusto ese momento de visita. Bueno, pues imagínate que el padre está ahí esperando: ay, mi hija Sara, que se parece tanto a mí, me va a venir a visitar y vamos a tener una charla muy amena. Le voy a invitar a un cafecito y un capuchino porque sabe que me gustan los capuchinos, ¿verdad? O un crema irlandesa cuando me quiera consentir, ¿verdad? Pero ahí va a estar en esa charla y voy a hablar con mi padre, porque eso es algo maravilloso. Entonces, ¿a quién nos parecemos? Anhela en tu corazón parecerte a papá. Somos parecidos al Señor. Y cuando alguien te diga lo contrario, recházalo. Pero glorifica al Señor en ese parecido. Démosle la gloria por ese parecido que tenemos a Él. Y no nos dejemos distraer en este tiempo donde llueven las distracciones. Yo creo que de repente el diablo o nuestra carne nos
cuentan cosas mentirosas, ¿no? Como que no tengo tiempo, o como que es aburrido, o como que para qué orar si el Señor lo conoce todo. Pero es bueno que honres a tu Padre y vayas de visita muy a menudo a su presencia. Sé que me parezco a ti y quiero parecerme cada vez más, y quiero glorificarte con aquellos que me digan: ¿a quién te pareces? Y cuando yo conteste: Señor, quiero decirle: me parezco a mi Padre Celestial. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos muchas gracias porque hoy repasamos a través de tu palabra cuánto nos amas, que somos hechos a tu imagen y semejanza, y en realidad nos parecemos a ti, Señor, porque esa esencia tuya la compartiste con nosotros y nos hiciste justos por tu amor, y nos hiciste fieles porque tú quieres que seamos fieles, y nos diste la capacidad de ser santos porque tú eres santo, y nos diste la capacidad de ejercer nuestra voluntad y tener el poder para ejecutar tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, a glorificarte en ese parecido, que nunca, Señor, se nos olvide que en cada paso que damos, cada decisión que tomamos, cada momento en esta vida, Señor, debemos glorificarte porque nos parecemos a ti, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos para siempre y te bendecimos en el nombre de Jesús.